a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Fabi Rodríguez, soy licenciada en psicología para los que no me conocen. Y de mi currículum lo que más me gusta decir es que he sido maestra de preescolar, maestra a nivel licenciatura y a nivel secundaria. Entonces, pues es lo más enriquecedor de mi experiencia, y a nombre de Luna de Papel les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, que el día de hoy va dirigida a padres de familia y bueno, docentes, público general, que guste pues ver cómo es que tenemos que apoyar a los chiquitos en casa. Entonces vamos a comenzar con este tema que se llama Auxilio, la escuela en casa. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría decir que en estos tiempos que pues son un poco difíciles, si no es que bastante difíciles, pues debemos de llenarnos como más de herramientas y de nuevas ideas, nos debemos de empapar de pues de muchas visiones, ¿no? De muchas perspectivas para saber cómo podemos abordar este pues este tema estando en casa. Es importante también tomar en cuenta que los niños de hoy necesitan de sus cuidadores hoy más que nunca, ¿no? Porque no están en la escuela, porque son muchas emociones las que tienen, porque les toca vivir una situación de confinamiento, porque no pueden tener contacto con aquellos cercanos a quienes con quienes ellos estaban acostumbrados. Tal vez no puedan ver, o más bien tal vez no, es más bien no pueden tener contacto con sus mejores amigos. No, no están teniendo, vaya, lo que ellos conocían como una vida normal hasta ahora. Entonces, pues vamos a empezar, vamos a dar clic en la siguiente lámina, por favor. El objetivo de esta videoconferencia pues es dotar de herramientas para poder dar acompañamiento psicopedagógico desde casa, ¿sale? Estando en casa. ¿Por qué acompañamiento psicopedagógico y por qué no un acompañamiento únicamente pedagógico? Es alguna de las cosas que vamos a ver a lo largo del taller, y viceversa, ¿no? ¿Por qué no dar un acompañamiento nada más psicológico, que tal vez ahorita, pues con estos tiempos tan difíciles, necesitaríamos todos, incluyendo a los adultos? Para quien haya estado presente, sí, bueno, es decir, si tengo aquí docentes que hayan estado en la conferencia anterior, van a ver que la presentación y que la conferencia está muy de la mano en lo que yo comentaba que tendríamos que hacer como docentes frente a, frente a grupo. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí es más o menos lo mismo, solo que ahora del otro lado de la pantalla. Es decir, yo cómo voy a buscar el apoyo de los padres de familia, el apoyo del cuidador, el apoyo del tutor que yo tenga. Entonces, pues nuevamente vamos a observar, o el primer paso va a ser observar el contexto actual. Entonces voy a dar clic en la siguiente lámina, por favor. Y vemos que dentro del contexto actual, nosotros debemos de cuestionarnos cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestras aspiraciones y qué estamos priorizando, ¿sí? Sobre todo, no olvidar que hoy más que nunca los niños del mundo necesitan de sus cuidadores. Quiero compartirles entonces en esta conferencia que justo hace unas horas yo tenía una reunión específica con padres de familia, porque como decía yo también soy docente de matemáticas. Entonces yo tenía una reunión con padres de familia y yo les compartía esta idea de escuchar a sus hijos. ¿Cuáles son las principales angustias? En este tiempo que yo he platicado con algunos padres y madres de familia, me comentan, ¿no? Me dicen, oye, pero es que ¿cuánto tiempo voy a tener que estarlo acompañando a hacer las tareas? Pero como ¿cuánto tiempo me va a requerir? Porque yo también tengo que hacer esto y esto y esto y esto.
Eso es lo que yo quiero señalar con cuáles son nuestras angustias y cuáles son nuestras aspiraciones. A lo mejor mi angustia principal no está precisamente en que el niño recubra todos los requisitos académicos habidos y por haber. Probablemente mi principal angustia es que mi esposo se quedó sin trabajo y yo necesito ver cómo ingreso también o cómo no pierdo trabajo. Si soy de una escuela particular, ver cómo no pierdo población y a eso es añadir la educación de mis hijos. Estoy segura que dentro de la audiencia hay más gente como yo que también somos docentes, que también tenemos hijos que atender y que estamos pues en esta adversidad de cómo vamos a iniciar el ciclo escolar. Y para que vean que hay empatía, pues mi hijo no estaba inscrito el ciclo pasado. O sea, mi hijo va a ser de los que inicie ciclo escolar, no va a iniciar ciclo escolar, va a iniciar su vida escolar con estas condiciones, ¿no? Entonces, pues también esto me permite poder comprender a los maestros, ¿no? Es decir, cómo van a hacer con aquellos niños que estén de primera vez. Entonces, como papás, pues tener esta empatía hacia los docentes que vayan a recibir a nuestros hijos. Seguramente dentro de nuestras aspiraciones o de nuestras angustias, no nos hemos preguntado, bueno, ¿y de qué herramienta se va a valer el docente o ahora los docentes para poder dar clase a mis hijos? Así que un buen apoyo por parte de los padres no les caería mal a los docentes. Por tanto, preguntarnos esto, reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son mis angustias? ¿Por qué? Porque una angustia mía no puede ser de repente tengo que dedicarle 2, 3 horas a la tarea de un hijo cuando tengo tres, y aparte yo tengo que planear mis clases, o tengo que dar mis consultas por la mañana, o tengo que hacer mil cosas. Entonces, ¿cuáles son nuestras angustias? ¿Qué quisiera yo lograr de esas angustias? Y entonces ahora sí preguntarme qué estoy priorizando, cómo lo voy a priorizar, qué es lo primero a lo que yo le voy a dar peso, qué es a lo primero que se le tendría que dar peso dentro de la educación. Y como les decía, sobre todo no se olviden que hoy más que nunca los niños del mundo necesitan de sus cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores? Pues somos docentes, maestros y pueden ser otros familiares que también estén viviendo el confinamiento con ellos. Porque de repente pues puede haber niños que vivan también con los tíos y con los primos y demás. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy en día, absolutamente todos bueno, no absolutamente todos, pero estoy segura que el 99.89% de los métodos que hay a nivel mundial para crear programas de educación, ya sea en casa, ya sea en aula o ya sea en línea, tienden a ser de corte constructivista, ¿sale? Entonces hay muchísimos métodos que están bajo este enfoque. Y lo primero que debemos de saber como papás es que una concepción constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación es promover los procesos, ojo, está con negritas, de crecimiento personal de los alumnos en el marco de la cultura al que pertenece. Es decir, dotarlo de todo aquel conocimiento que el niño deba desarrollar para poder estar frente al mundo y su adversidad, para poder contrarrestar los problemas que vaya él a enfrentar. Y por favor no tomemos esta palabra de problemas como pensando que todo va a ser como muy dramático o muy problemático, no, simplemente las adversidades que ya vienen implícitas en la vida es cómo las voy a presentar. ¿Cómo es esta educación? Todos los que somos generaciones 90, 80 y para atrás, habremos presenciado una especie de programas que se centraban únicamente en el conocimiento académico. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, sus libros de primaria, de secundaria, mencionaban cosas como objetivo, ¿no? Desde el objetivo. Objetivo. Que el alumno ubique las cordilleras que colindan con el estado de Yucatán, por poner un ejemplo. Es solamente un ejemplo que se me está viniendo a la mente, no quiere decir que vayan ustedes a encontrar el objetivo tal cual en algún programa. Otro objetivo podría ser que el alumno
realice operaciones básicas, ¿no? Entonces ahí eran como muy puntuales los objetivos para estudiar. Que el alumno identifique todos los elementos de la tabla periódica. Que el alumno sea capaz de tener tantas palabras de vocabulario en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era un conocimiento muy específico académico y no había más. Entonces, se dejaba de lado todas las otras cuestiones que podías aprender en la escuela, como aprender a convivir, como aprender a compartir, como valores, demás. De repente, la educación da un giro y dentro de este giro, pues toman gran importancia muchos métodos, muchos enfoques, muchas corrientes bajo el enfoque constructivista para que nosotros podamos educar como docentes. El primer y más tangible ejemplo de esto que les comento fue en el año 2004, hubo una reforma educativa para el preescolar y entonces el preescolar se incluye dentro de la educación formal, es decir, se vuelve oficial, por lo menos tercero de preescolar, es decir, los niños de 5 años, y a partir de ahí resulta que también quienes quieran trabajar en preescolar pues van a ser licenciadas en educación, puericultora, deben de tener un cierto perfil para poder estar dentro del preescolar. Entonces, si es, como papá, si es necesario que yo sepa o que esté contextualizado un poco con estos cambios que hay en la educación, porque esto me da una visión de cómo debo yo de tomar en cuenta la educación que le están dando a mi hijo. Junto con esto, fíjense, junto con esto viene todo un cambio social, porque a lo mejor no lo habíamos ligado hasta ahora, pero es así como sucedió y como se ligó. De repente entonces la educación cambia y de repente nos enfrentamos a un método, siguiente lámina por favor, en donde la propuesta pedagógica implica una tríada en donde podemos ver al centro de esta tríada un hecho educativo. Entonces, esta propuesta pedagógica constructivista, que se viene con estos cambios que estoy comentando, pues tiene varias características. Primero, que la enseñanza es muchísimo más lenta, no es tan rápida como cuestiones de memorización, ¿no? Te aprendes las tablas de multiplicar rápido para el examen, lo anotas en el examen y después pasas. ¿Me pueden apoyar con la siguiente lámina, por favor? Sin embargo, esta enseñanza, aunque es mucho, mucho más lenta, lo bueno o la gran como parte de esta situación es que el aprendizaje es muy, muy significativo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aprender bajo un método que me permite construir mi propio aprendizaje hace que yo sepa cómo aprendo, hace que yo encuentre mi estilo de aprendizaje, hace que yo encuentre cuáles son aquellas inteligencias dentro de las múltiples que yo pueda tener que estén como más desarrolladas. Por tanto, los contenidos son de corte abierto. Incluso por eso, para quienes ya tengan a sus hijos en preescolar, en primaria o incluso que ya los tengan en secundaria y que de repente hayan cambiado, sabrán que hay algo que se llama campo formativo o actualmente se llama campo de formación académica. Por eso se llaman campus, porque los contenidos son muchísimo más abiertos. Y entonces esto hace que el alumno construya, reconstruya y deconstruya el conocimiento que él va adquiriendo. Entonces, vamos a poner un ejemplo, porque de repente en la teoría pues se oye muy interesante, se escucha muy bonito, pero tal vez yo no puedo comprender bien cómo es que se da esto. Entonces yo le pido a todos los papitos que están del otro lado de la pantalla que ellos identifiquen algo en lo que resultaron ser buenísimos y que ellos ni se lo esperaban, ¿no? Ahora, una vez que hayan identificado eso, que digan tal vez, no, pues yo soy súper buena tejiendo, o yo soy súper buena, no sé, haciendo reír a la gente, o yo soy muy buena tejiendo, o los papás, ¿no? De repente, pues yo estudié, no sé, economista, pero la verdad es que tengo un negocio de reparación de, no sé, muebles y electricidad, porque la verdad es que me encanta y se me dio muy bien. Justo todos estos ejemplos son los que
digamos, ataca de raíz o de fondo una educación constructivista. Con otros tipos de educación, lo único que hacíamos era como, apréndete lo que es necesario académicamente y nos olvidamos del resto de las habilidades que puedas tener tú para afrontar la vida. Para que quede un poco más claro, me voy a poner de ejemplo. Y bueno, yo era la niña que si yo llevaba 11 materias, júrenlo que yo reprobaba 12. Y recuerdo que cuando yo estaba haciendo el bachillerato, yo cursé en el CCH Oriente, salió una como normativa en la que si tú sacabas 2 en la materia, era lo que salía en tu historial. Entonces yo recuerdo que alguna ocasión alcancé un promedio de 3.9, ¿no? Entonces, eh, de repente era como, cielos, yo no sirvo para la escuela, el estudiar no es para mí, pero no era esto, no es que fuera yo, simplemente que este tipo de métodos dejan muchas otras habilidades de fuera. Hoy en día sabemos que las propuestas pedagógicas constructivistas apuestan a que nosotros podamos tener eh, en cuenta muchas otras habilidades en los alumnos. Entonces, continuando un poco con mi ejemplo, yo recuerdo que cuando yo cursaba el CCH Oriente llevábamos una materia que se llamaba lenguaje, comunicación y no recuerdo cuál era el otro. El punto es que ahí yo me di cuenta que a pesar de que toda mi vida se me dijo que a mí no se me daba la oratoria, yo me di cuenta ahí que lo mío era la oratoria justo como lo estoy haciendo ahora. Resulta que nos habían dejado una actividad que mi equipo y yo no habíamos realizado, pero que teníamos que exponer ese día. Entonces, de repente, solamente algunos compañeros llevaban unos títeres y en ese momento yo dije, ok, pues sí, ni modo, tenemos que pasar y tenemos de dos. No decir que no preparamos la actividad o que ustedes vayan siguiendo lo que yo me voy inventando y ustedes me van siguiendo con los títeres. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Pasaron mis compañeros, ellos iban tratando de seguir lo que yo iba narrando, yo no llevaba nada escrito, yo lo iba diciendo conforme se me iba ocurriendo y pues resultó que ganamos el concurso porque de esa tarea la maestra nos seleccionó para un concurso y del concurso nos fuimos algo así como a un inter CCHero y pues ganamos. Entonces, quiere decir que mi habilidad para la lengua oral o escrita estaba ahí dormida en algún lado y nadie me lo había descubierto hasta yo en ese momento que dije, es verdad, a mí se me da crear historias, se me da la oralidad, ¿no? Bueno, hasta ese entonces yo todavía he de confesar que la escuela aún no era lo mío. Estas propuestas pedagógicas entonces apuestan a que hay muchos alumnos así, muchos alumnos que puede ser que no estén quietos precisamente, puede ser que no estén atentos todo el tiempo, o puede ser que sean muy callados, que sean muy reservados, pero quiere decir que su habilidad para aprender, quiere decir que su inteligencia está en un lado que no hemos logrado obtener, que no hemos logrado explotar. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de esto? Lo peligroso de esto es que si nosotros damos mucho peso a lo académico y dejamos de lado todas estas habilidades, el alumno, el niño o la niña puede empezar a casarse con ideas como la escuela no es para mí, yo no sirvo para la escuela, es que a mí no me gusta estudiar. De hecho, una de las principales, de hecho es la segunda razón que los ninis dan para no estudiar y es que la escuela no les sirve de nada, para lo que ellos usan en la vida. Entonces, esto es una gran mentira. Ante toda esta necesidad social de una mejor educación, se empoderan, toman puesta en escena las propuestas pedagógicas constructivistas. Y como papás, debemos de entender que la enseñanza sí es más lenta. ¿A qué me refiero con sí es más lenta? Que mi hijo en segundo de preescolar no va a salir multiplicando. Que mi hijo en segundo de preescolar seguramente va a recitar del 1 al 50, pero solo eso va a recitar. Probablemente le cuesten trabajo las sumas, las restas, probablemente no lo haga, ¿sí? Probablemente en tercero de preescolar no salga con todas las exigencias académicas que socialmente
esperamos y que de repente se pusieron como tan de moda, ¿no? De repente, sobre todo yo vi que en preescolar, a partir del 2004, fíjense, en lugar de que la expectativa académica bajara, porque desde el 2004 ya sabíamos que ahora las propuestas iban a ser constructivistas, resulta que no, resulta que la expectativa académica, ¡pum!, se dispara. Y entonces ahora de repente queremos niños genios en preescolar. Entonces, no estamos respetando el primer estatuto de una propuesta pedagógica constructivista, que es la enseñanza es más lenta, pero lo que tú no comprendes es que el aprendizaje es más significativo. Hace poco, bueno, no hace poco, solamente por aquí, siempre que hablo de educación constructivista, me gusta poner el ejemplo del beso, ¿no? Y entonces yo les pregunto a toda la audiencia, ¿cómo es que aprendieron a besar? ¿Cómo es que los humanos aprendemos a besar? ¿Cómo es que nos empezamos a meter en estas cuestiones de contacto con el otro cuando no tenemos a nadie que nos enseñe? Como que esas cosas se aprenden en el mundo, ¿no? Así como que como lo empiezo a ver. Entonces, les juro que si hacemos una pequeña reflexión, pues van a ver que a lo mejor ustedes eran niños y mientras veían las novelas con su mamá veían que de repente se daban un beso y ustedes como que se imaginaban cómo hacían, ¿no? Entonces o agarraban la gelatina o agarraban el brazo o se agarraban ustedes solos a besos frente a un espejo. Fíjense cómo algo que pareciera que no tiene nada que ver con cómo aprendemos, de repente voy viendo que tuvo un inicio del cómo lo aprendí. Entonces aquí, fíjense, esto tiene que ver con cómo aprendí lo aprendido. Así como cómo aprendí a besar, la pregunta es cómo aprendí a cocinar, cómo aprendí a hacer mil cosas. Y lo mismo lo podemos llevar a las cuestiones académicas. ¿Cómo aprendí la tabla del 4, por ejemplo? La diferencia es que esto lo tengo tan identificado con el maltrato que yo digo, no, pues me la aprendí a punta de chanclazos, ¿no? Y nada más para el examen, porque era o te aprendes el 2x2 o el 4x6, si no, no pasas el examen y entonces no sabes. Pareciera que no tienes habilidad en las matemáticas. Hoy por día sabemos que esto no es lo importante de una propuesta pedagógica con corte constructivista. Sigo con el ejemplo del beso entonces. Después, seguramente tuvieron ya su primer contacto con otro, entonces, ¿cómo fue ese beso? Seguramente fue muy diferente el beso de los 15 años, de los 20 años, de los 25, de los 30 y que luego de los 40, ¿no? A lo mejor a los 40 dicen, ya me interesan otras cosas, ahorita ya no estoy para eso. Entonces, fíjense cómo todo absolutamente va siendo un método constructivista de aprendizaje. Esto debemos de aplicarlo a todo. Por ejemplo, si yo tengo aquí algún arquitecto, sería, ¿cómo aprendí, fuera de la escuela, cómo aprendí a diseñar mejores planos? Si yo tengo un médico, ¿cómo aprendí tal cosa? Y ustedes van a ver que es la misma experiencia. Por eso les decía, dentro de esta propuesta pedagógica constructivista, debo yo de ubicar que al centro hay un hecho educativo que me debe de permitir tener experiencia y tener contacto con el objeto de estudio, ¿no? Entonces dicen que no hay mejor forma de aprender que interactuando con el objeto de estudio. Eh, por ejemplo, las que somos mamás, ¿cómo aprendimos a cocinar? Pues hasta que la situación nos orilló, ¿no? Y seguramente buscamos información, pusimos en práctica y seguramente la sopa que teníamos, que hicimos la primera vez, pues no nos quedó como la que ya podemos hacer después de 3, 4, 5, 10, 20, de los que tengan cocinando. Esta es la noción, esta es la esencia de una propuesta pedagógica constructivista. ¿A qué le apuesta a una propuesta pedagógica constructivista? Bueno, pues apuesta a que tengamos, por ejemplo, personas que desarrollen habilidades para el gusto por el aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, de repente esto se oye como muy interesante, porque resulta que muchos alumnos a la edad de los 15, los 14, lo primero que dicen es, yo ya no quiero estudiar, yo ya no quiero ir a la escuela. Y de repente esto es pues porque se les hace pesado, porque se les hace aburrido, porque de repente ellos sienten que no son buenos. Entonces, fíjense cómo desde aquí vamos teniendo en cuenta algo que hoy en día nos preocupa. ¿Cómo mantengo yo la motivación
por querer aprender de mi hijo cuando estoy en una doble, porque si de por sí en la escuela era difícil, ahora que estoy queriendo que él estudie desde casa, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para mantener esa motivación en el niño o en el adolescente? ¿O cómo se la cómo se la imprimo a mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que mi hijo nunca ha cursado escuela, este iba a ser su primer año. ¿Cómo hago yo para que él esté interesado en querer estar en la pantalla escuchando a un maestro? Bueno, entonces, esta es la primera. Saber que es más lenta, saber que los contenidos son más abiertos, saber que el conocimiento se puede construir y reconstruir una y otra vez. Por tanto, esto a mí me da herramientas como papá de muchas maneras, porque quiere decir que yo también puedo ser creativo, que yo también puedo ser un agente en la educación de mi hijo, que yo también puedo ayudarlo a que aprenda conceptos matemáticos, conceptos geográficos, ¿vale? Bajo esta propuesta pedagógica debemos de entender que el maestro solamente es un facilitador del conocimiento. Es un facilitador. Entonces, yo como papá puedo acercarme y preguntarle, oye, ¿cómo hago, cómo puedo hacer para que aprenda tal cosa? Pero es solo eso, es un facilitador, no es la fuente emanante de conocimiento, ni de él depende absolutamente toda la carga educativa académica. Bien, les decía que permite que se construya y se reconstruya el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las sumas. ¿Desde qué edad más o menos aprendemos a sumar? Vamos a poner promedio 6 años. Y después, ¿cómo aprendemos a sumar? Primero empezamos con ábaco, tal vez con los dedos, contando fichitas, qué sé yo, cualquier material tangible. Después de ahí sabemos que las sumas me sirven para resolver muchas cosas, ¿no? Y entonces, sin yo darme cuenta, aplico sumas y aplico sumas y aplico sumas. Y de repente a lo mejor, no sé, pongo un negocio o vendo algo y encuentro alguna forma más rápida de hacer mis cuentas. Entonces, hablando en cuestión académica, pues este podría ser un ejemplo de cómo construye y reconstruye el conocimiento, pero a mí la verdad es que me gustan más los ejemplos de la vida diaria, porque ustedes, fíjense cómo es que en su cotidianidad van mejorando en sus cosas. Y esto es gracias a la experiencia, claro. Y la experiencia es lo que me permite construir, reconstruir y deconstruir el conocimiento al que yo me estoy enfrentando. Entonces, quisiera saber si hasta aquí queda claro lo que es una propuesta constructivista. Una propuesta constructivista entonces quiere decir que yo no me voy a enfocar única y solamente en lo académico, sino que voy a tener una serie de contenidos más abiertos. Por ejemplo, hoy sé que para que un niño pueda introducirse de manera correcta a la lectoescritura impresa, el niño primero necesita cantar, el niño primero necesita hacer parlamentos, el niño primero necesita gritar incluso, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las matemáticas. Mucho se nos habla y mucho nos dice desarrolla habilidades de pensamiento matemático, pero no se nos dice, oye, nada más vas a necesitar multiplicar o nada más vas a necesitar dividir para desarrollar esas habilidades matemáticas, ¿no? Entonces, si ha quedado claro lo que es una propuesta pedagógica constructivista, este es un primer plano o esta es una primera herramienta que ustedes como papás tienen para decir, claro, yo tengo todo un ciclo escolar, yo tengo todo un momento muy grande en la vida para que mi hijo aprenda a abstraer información y aprenda a sumar. Por tanto, eso debe de calmar un poco la ansiedad que yo tenga por el contenido académico. Y quiero que sepan que fue lo mismo que les dije a los docentes sesiones pasadas, es lo mismo que le digo a cualquier docente que se me pone enfrente y siempre les digo a los docentes, no es algo que yo me esté inventando, no es algo que no esté sustentado teóricamente, de todo esto hay información y todo esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO. ¿Sale? Entonces, México, como muchos otros países, debe de apegarse a las directrices que marca la UNESCO
para la educación. Entonces, esto se los comento porque de repente veo que también entre papás tenemos esta cuestión como de quiero educar a mi hijo, pero con nada que sea como propuesto por el gobierno, ¿no? Quisiera yo que fuera un método, no sé, por ejemplo, Montessori o un método Waldorf o bueno, todas estas metodologías a las que yo les estoy apostando, a las que yo quisiera, son pedagogías constructivistas, bajo un enfoque constructivista. Y muchas veces, desde el 2004, lo que ha intentado hacer el gobierno es tratar de dar un giro a unas pedagogías constructivistas. Eh, Nada más como para cerrar este punto sobre los programas y modelos con los que ahora aprendemos, quisiera compartirles que alguna vez me mandaron llamar de una escuela Montessori porque ellos estaban muy preocupados porque cómo ahora con estos nuevos programas le iban a hacer ellos, puesto que el gobierno también ya está buscando impartir pedagogías de este tipo. Entonces, o sea, es lo que les digo, no estoy diciendo nada que no esté estipulado, ustedes mismos lo pueden corroborar. Al final de esto va a salir mi correo, quien quiera la carta de Jacques Delors, que es en donde están los 4 pilares para la educación de este siglo, que incluso, por ejemplo, Finlandia, que está como en el top número 3, número 5 de los países con mejor educación, llevan pedagogías que son de este corte. Llevan pedagogías constructivistas, ¿sale? En donde el niño puede construir su conocimiento. Muy bien, vamos entonces a la siguiente lámina, por favor. Bueno, y entonces aquí dice, recordemos entonces con suma atención que lo importante es desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, más no ser un cúmulo de conocimiento académico. Soy psicóloga egresada de la UNAM y les voy a compartir una experiencia que tuve en clase cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología. El maestro nos preguntó de repente, ¿qué es el amor? Y entonces la que mejor, la que todos considerábamos como que se sabía la biblioteca entera, llevaba los cuadernos en orden, así como la alumna estrella, comenzó a contestar. Para Freud es tal cosa, para David Hume es otra cosa, para tal filósofo es esto, ta, ta. Y el maestro insistió en su pregunta, ¿qué es el amor? Y entonces mi compañera pues sacaba más, ¿no? Todo el conocimiento que ella podía tener acumulado en ese momento en su memoria, en su inteligencia, ella lo decía, tales teorías manejan que tal cosa, tal. Y el maestro seguía insistiendo en la pregunta. Y el maestro decía, yo quiero que tú me digas qué es el amor, no quiero que me digas qué es lo que dicen otros teóricos o algunos pensadores, yo quiero que tú me digas qué es el amor. Yo les estoy preguntando a ustedes qué es el amor. Entonces, para todos nosotros fue una gran lección porque nos dimos cuenta que construir un concepto no es nada fácil, ¿no? Entonces, fíjense, yo estoy hablando de construcción de un concepto. Por eso les decía, no nos fijemos si nuestro hijo va a ser una gran biblioteca andante, porque al final de cuentas, qué le podría beneficiar a él ser esto? Sí, tendrá mucho conocimiento académico y tendrá una super memoria. Pero ¿en dónde quedan las habilidades? ¿En dónde quedan las actitudes? ¿Y en dónde quedan los valores que son necesarios para que mi hijo aprenda a confrontar, a enfrentarse, a vivir en el mundo, a vivir en este mundo? Al principio de la conferencia yo les decía, la mejor herramienta que ustedes puedan darle a un humano para enfrentar el mundo y la adversidad es el conocimiento que tengan de él. Entonces, yo a veces a los papás les pregunto, piensen ustedes en una entrevista de trabajo a la que hayan ido y les hayan preguntado, ¿no? Respóndeme tal teoría, señálame los estatutos de tal cosa. Pues no, o sea, a mí, por ejemplo, nunca me han preguntado, ¿cuáles son las características de la teoría vigotskiana? ¿Sí o no? Para que sepamos si te vamos a dar la vacante o no. No, se enfocan más en lo que son las habilidades, las actitudes y los valores.
Ojo, no estoy diciendo que el conocimiento académico no tenga peso. Claro que lo tiene. Yo debo de tener ese conocimiento académico, pero no quiere decir que sea súper mega indispensable como para que en tiempos de pandemia yo no baje un poquito la expectativa. Yo me desespere si es que mi hijo no quiere hacer operaciones o no quiere hacer oraciones o no quiere hacer el poema o no quiere hacer tal o cual actividad. Entonces, debemos de casarnos con esta idea. Bueno, a lo mejor se escuchó muy mandativo eso de debemos de casarnos con esta idea. Yo los invito a que nos empecemos a casar con estas ideas porque, como les comentaba a los docentes, así nos trajeran al aclamado grupo de Finlandia, jamás vamos a lograr que los niños y niñas de México desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores si yo no cambio esta perspectiva de la educación que el día de hoy tengo en casa. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense bien. Aquí les presento una tabla de concentración, capacidad de concentración de los niños por edades. Entonces, fíjense bien. Yo, sesiones anteriores, yo decía, bueno, mi hijo está de 4 a 5 años. Quiere decir que máximo lo puedo tener con atención 20 minutos, ¿no? Y de repente los docentes necesitan que el niño esté hora y media, hasta 2 horas o un poco más, ¿no? Por ejemplo, me han comentado algunas personas que necesitan que estén, que les pidieron 5 horas desde las 8 o 9 de la mañana, ya los quieren sentados con uniforme al frente, bien peinados, listos para tomar clase. Entonces, fíjense cuánto es el estrés que yo pueda, bueno, no el estrés, vamos a poner presión, que yo pueda imprimir sobre los alumnos o sobre, en este caso, mis hijos, para que ellos estén sentados poniendo atención a lo largo de estas 2, 3 horas. Incluso nosotros como personas adultas, ¿no? De repente tomamos 60 minutos o ponemos 60 minutos constantes de atención y nos cansamos, requerimos un descanso. Entonces, ahora imagínense, querer pasar el aula por la computadora, yo les compartía a los maestros, les decía, no se va a poder, no va a poder ser, no va a caber, el aula simplemente no va a caber por por la pantalla, ¿no? Es es demasiado. Por tanto, siguiente lámina, por favor. Yo debo de saber, es necesario que ustedes sepan cómo se siente mi hijo ante esto, qué es lo que le preocupa. ¿Se lo han preguntado así literalmente a sus hijos? ¿Cómo te sientes? O sea, por ejemplo, quienes hayan cerrado ciclo escolar, el ciclo escolar pasado, porque ya lo cerraron confinados, ¿cómo se sintieron? Ustedes, mamás, ¿cómo se sintieron? Les decía yo a los maestros, sesiones anteriores. Imagínense a la mamá con 6, 7 libros de cada materia que tienen que mandar la evidencia de aprendizaje, que tienen que mandar la fotografía, que el niño a lo mejor ya está harto, que a lo mejor en ese momento está lloviendo y que el internet no me quiere mandar las imágenes que le debo de mandar a tu maestra, además, entonces, toda esta situación, ¿cómo te hace sentir? A veces como adultos le preguntamos a los niños, ¿cómo te hace sentir esto? Triste. Ah, ya, no, pues es que sí, ya me dijo que no está bien y pensamos que lo entendemos, pero no procuramos indagar un poco más ahí. ¿Qué le preocupa a nuestros hijos? Y fíjense bien, estas preguntas son muy, muy, muy importantes porque nos van a dar indicadores psicológicos para saber cómo apoyar a mi hijo durante las clases que yo esté recibiendo en línea, para yo saber cómo apoyarlo mientras yo hago la tarea con él, ¿no? Su tarea con él. Entonces, fíjense, hace poco yo veía que de repente se soltaron como a manera de broma, eh, quiero yo pensar que es más la gente que está preocupada por el buen trato hacia los niños. Veía yo que en internet se soltaron memes que decían, lista de materiales requeridos para las clases en línea. Y de repente eran entonces un wifi, un módem, un libro, una chancla y un cinturón, ¿no? Entonces, dicen que entre broma y broma la verdad se asoma y yo quisiera pensar que esta verdad es que genera tanto estrés
que yo me pregunto, ¿el estrés es necesario? ¿Es necesario que yo como mamá me sienta presionada? Porque, ojo, no solamente es la escuela del que tiene 4 años, es la escuela también del que tiene 6 años y del otro que tengo en la secundaria. Entonces, son 3 hijos, más las actividades que yo pueda tener en casa, más si soy mamá laboral, tengo que atender todas estas situaciones y de repente la vida no me da. Entonces, ¿será completamente necesario que yo imprima todo este estrés? No lo creo. Siguiente lámina, por favor. Por tanto, yo les digo, es momento de educar bajo la paz, la comprensión y sobre todo la paciencia. No perder de vista que esta situación nos tomó por sorpresa absolutamente a todos, em, que no es justa para nadie y que nos viene a poner a todos con las habilidades que podamos o no tener desarrolladas. Entonces, no me van a dejar mentir, ¿no? Ustedes bien sabrán que esto de hacer tareas eh, es, es de repente estresante. Si es estresante para los papás, ahora imagínense como hijos. Véanse ustedes como hijos. Como hijos siempre queremos agradar a los papás. Queremos tener su aprobación y esto es biológico, ¿sale? Entonces ahora imagínense más de niños, ¿no? De repente los niños nos dicen, ¿ya te enojaste? ¿Ya te molestaste? Porque ellos se sienten como culpables. Entonces yo no creo que en tiempos de confinamiento sea necesario tener que ejercer una presión que es innecesaria. Bueno, siguiente lámina, por favor. En resumen, ¿qué es lo que les he querido decir? Primero, y esto también lo comenté con muchos maestros, prioriza el aprendizaje de la vida sobre el aprendizaje académico. Hace poco un amigo que es papá me consultaba y me decía, oye, estoy como muy angustiado porque no sé qué hacer como con mi hijo y la situación de la escuela. Me decía, su mamá trabaja, yo trabajo, ninguno de los dos nos mandaron a trabajar desde casa, los dos estamos saliendo, entonces me hace favor alguien de cuidarlo y ese alguien es quien va a recibir como las clases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le preguntaba, ¿cuál es tu objetivo como papá? Y entonces él me decía, no, pues yo quiero que sea bien fregón, ¿no? Exitoso como yo. Y entonces yo decía, bueno, no te preocupes porque eso tu hijo lo va a aprender. A esto me refiero con prioriza el aprendizaje de la vida sobre el aprendizaje académico. Los niños, aunque nos cueste mucho trabajo, los niños son como los papás, ¿no? Si la mamá es muy nerviosa, seguramente nuestra niña o nuestro niño también es muy nervioso. Eh, si los papás son como aprensivos, pues también los niños son aprensivos. Si los papás son un poco más relajados, entonces pues los niños también son más relajados. Entonces la pregunta para saber cómo puedo priorizar el aprendizaje de la vida sobre el aprendizaje académico sería, ¿qué herramientas tengo yo como mamá o qué herramientas tengo yo como papá que le sirvan en este momento a mi hijo para aprender? Si tú tienes un hijo en primaria, si tú tienes un hijo en secundaria y a ti las cosas se te pegan cantando, que no te dé pena inventarte una canción con las partes del sistema digestivo, con lo que compone el sistema nervioso central, con las zonas geográficas que tenemos que aprender. ¿Cómo aprendes tú? Como persona, como papá, como mamá, ¿cómo aprendes tú? Entonces, fíjense, este es un primer tip que yo les doy y es súper importante porque seguramente así como tú aprendes, aprende tu hijo. Ayúdalo a encontrar cuál es la manera en la que él aprende mejor. Él aprende mejor compartiendo el aprendizaje, él aprende mejor haciendo un resumen, él aprende mejor haciendo acordeones, haciendo canciones. ¿Cómo es que él pueda aprender mejor? 2. Junto con el maestro, sea un facilitador del conocimiento y utiliza material tangible. Con los más chiquitines, también deberíamos de usarlo con los que están en secundaria y con los que están en bachillerato, pero con los más chiquitines, preescolar y primaria, por favor, háganse de unas regletas, ¿sale? Todas las operaciones, sumas, restas que les dejen en la escuela, háganlo con las regletas. No tienen que ser oficialmente las originales de Cruzaire, pero pueden ser unas impresas
de Internet, ¿sale? Entonces, siempre que nosotros demos material tangible para la realización de operaciones, van a poder ser. Incluso ustedes mismos pueden hacer, si son como muy creativos, ustedes pueden hacer sus regletas, pues nada más buscan en internet cómo hacerlas, para que más o menos se den una idea, van siendo por cubos del 1 al 10. Entonces, el cubo que representa el 1 es de 1 cúbico. La siguiente reglita que representaría el 2 sería eh, igual 2 cm³ y así sucesivamente hasta el 10. Incluso me voy a atrever a aventar ahorita la invitación. Si gustan que se dé un curso de regletas en línea, pues pueden solicitarlo y ya la editorial verá cuánta gente lo solicitó para que aprendamos a trabajar regletas y verán que es algo que todos podemos hacer y nos va a facilitar más el ambiente. Permitan que sus hijos, por favor, tengan un espacio libre para rayar, tengan la edad que tengan. De repente, y sí, una de las recomendaciones, ahorita lo vamos a ver más adelante, es que ustedes les puedan ambientar el área de trabajo con luz y demás. Sin embargo, ellos también deben de tener un espacio de expresión libre. ¿Por qué? Porque hoy el aula es la casa. Hoy mi ambiente para aprender es la casa. Entonces, si tú tienes un espacio en donde él pueda hacer su acordeón en el piso con quises, está genial. Si tú puedes hacer que ellos trabajen con dactilopintura para aprender los colores y les puedas destinar una pared o un pedazo de pared, estaría genial. Tú debes de proveerles también ahorita de un espacio en donde ellos puedan tener esta expresión de lo que ellos van aprendiendo. Relaciona la mayor parte del tiempo que puedas los conocimientos que vayas teniendo, educativos o académicos, con los conocimientos que tú puedas tener en casa, ¿sale? Entonces, mucho material tangible, por favor. Aunque estén en secundaria, aunque estén en bachillerato, mi recomendación es usen regletas, usen material tangible, pero sobre todo se los suplico, se los imploro, con los más chiquitines es ultra necesario. Déjenlos que cuenten con los dedos. Hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar en casa. Por ejemplo, jugando y aprendiendo, podemos hacer memoramas, podemos hacer juegos de mesa familiares, podemos con los más chiquitos esconder tarjetas con aquello que estemos viendo de manera académica en las clases en línea, de repente esconderlas y decirles, ¿sabes qué? Te escondí, por ejemplo, a unos de preescolar, ¿no? Te escondí tarjetas del 1 al 10 y tú las tienes que encontrar y acomodarlas aquí en orden. Y entonces, él puede estar jugando en la casa buscando las fichas. Él está desarrollando habilidades como observación, como ubicación tempoespacial, encuentra las fichas y las acomoda, ¿no? Entonces fue una manera de que él esté en casa apoyando lo académico. Tu hijo es más grande, tu hijo a lo mejor está viendo literatura. Ok, agárrate un poema, lo divides en estrofas, le escondes las tarjetas y que él las encuentre, ¿no? Y a lo mejor los más grandes ya hasta nos van a negociar la cuestión ahí en los juegos, ¿no? Voy a leer tantito de 2 preguntas. Me dicen, ¿cuál es la fuente de los tiempos de concentración? Si me dan un segundo, ahorita se las doy porque me tengo que regresar en las láminas. Denme un segundo. Y listo, aquí está. Es www.orientacionadujar.es. Es una página española, entonces ahí lo pueden consultar. De todos modos, como les decía, al final de la sesión voy a dar mi correo. Quien guste escribirme, le mando la presentación y en la presentación va a estar esta cita bibliográfica, de dónde fue tomada la tabla de concentración por edades. Y también nos hacen otra pregunta que dice, ¿qué hacer cuando el comentario de los padres de familia es no quiere conectarse a las clases? ¿Qué hacer como maestros? Sí,
Bueno, fíjense, este es todo un tema, ¿no? Porque habrá quien quiera respetar el no quererse conectar a las clases, pero también habrá quien prefiera, pues, forzarlos un poco. Yo creo que aquí va a depender mucho de cuál sea la razón por la que no se quieren conectar. Entonces, vamos a ver, de hecho, me voy a adelantar un poquito. En el punto número 7 de este resumen que hay, ustedes podrán leer que dice, toma en cuenta las necesidades fisiológicas antes de comenzar. Eh, bueno, me imagino que esta pregunta obviamente me la hizo un maestro. A veces como maestros presenciamos cosas muy feas, ¿no? Yo recuerdo que una vez me llevaron a una niña. La niña estaba, o sea, yo podía estar en un globo aerostático y la niña se veía blanca, eh, se veía mal, se veía con la boca reseca. Y ya estaba la mamá, ándale, quédate, es que mira, se la van a pasar muy bien. Y que, cuando era evidentemente que la niña se sentía mal, ¿no? Em, bueno, para no hacerles el cuento tan largo, llegó un punto en el que pues se tuvieron que desaparecer de ahí porque la niña iba a vomitar. Se llevaron a la niña vomitó y después de que vomitó regresaron y me la dejaron. Entonces, em, lo primero sería hacer un check fisiológico, hacer un check si él realmente está bien, si él realmente está mal y tomar en cuenta que está en casa. Recuerden que cuando les digo que debemos de bajar un poquito la expectativa académica, es no decir que quien no esté conectado a las 8:03 de la mañana ya va a tener falta, ¿no? Entonces, podemos enfrentar 1000 adversidades antes de podernos sentar. Incluso les decía, incluso nosotros como adultos, ¿cuántas veces no nos cuesta trabajo conectarnos por alguna situación que pase en casa? Entonces, una vez probablemente podría pasarlo. 2 veces ya me está prendiendo un foco. 3 veces hay que hablar con el alumno para ver ¿por qué el alumno no se quiere conectar en casa? Y empatía sobre todo, ¿sale? No hay que tomarlo como que ya es un flojo, no quiere desarrollar hábitos y entonces decirle a la mamá que está bien terriblemente mal por querer escuchar a su hijo, porque los hábitos forman para el éxito. Primero habrá que ver qué es el éxito y luego debatimos eso, pero lo primero es indagar qué es lo que está sucediendo para que no se quiera conectar. Debería de haber una gran curiosidad por quererse conectar y no la hay. Entonces, lo primero es ver si como papás no le estamos dando la motivación suficiente o si como maestro no estoy procurando que haya la motivación suficiente. Esto lo voy a ligar un poco con el punto 3, que es, recuerda que ahora el ambiente para aprender es la casa. Saca los recursos de aprendizaje de ella. Entonces, yo les decía que hace unas horas yo estaba hablando con un grupo muy chiquitito de papás y yo les decía, porque son como los papás que van a estar conmigo, ¿no? Yo que a sus hijos les doy matemáticas. Yo les decía, sus hijos necesitan desarrollar habilidades para abstraer las matemáticas, pero les juro que en cuanto nos pongamos a indagar sobre la tubería de la casa, sobre las conexiones de gas y sobre cómo está conectada la luz en la casa, vamos a lograr más abstracción que si yo los pongo en una lámina a observar una figura geométrica y tratar de analizar cómo está conformada, de qué color es, cuántos puntos veo, y ahora la voy a hacer con volumen para que yo me dé una idea, ¿no? Entonces, de repente, es más la exigencia intelectual si yo le digo, ¿te has preguntado por dónde se va el agua cuando te lavas los dientes? Entonces, chan, 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 aparece la pregunta, si es cierto, ¿cómo se va? ¿Cuántas coladeras hay en casa? ¿Hacia dónde va la conexión? ¿Ven cómo esto responde a un corte constructivista? ¿Se dan cuenta de cómo esto me desarrolla las mismas habilidades, pero tal vez de manera más divertida, porque entonces ahora yo voy a recorrer la casa, voy a tratar de fijarme cómo está construida y no forzosamente voy a estar pegado a una lámina? Entonces, quiero que sepan, papás, que todo el maestro que se topa conmigo, también les digo esto para que ellos generen sus situaciones didácticas muy en este tono, muy en la cuestión de saber que ahora el medio para aprender es la casa, entonces debemos de sacar los mayores recursos de ella. Aquí voy a tocar un tema un tanto polémico. Me he enterado de muchas escuelas, de muchos papás que están de acuerdo con esto.
y de repente dicen, no, a ver, las clases en línea se toman a las 8 con el uniforme ya puesto, aunque estés en tu casa. Eso me dicen por una parte. Pero por otra parte, les sorprende escuchar historias de éxito como las de, no sé, tanto genio suelto que anda por ahí, ¿no? Como es el caso se me fue el nombre, el creador de Facebook, Zuckerman, Zuckerberg, que de repente leemos, ¿no? Hasta están vestidos iguales todo el tiempo para no distraer su mente y que estén concentrados en lo que vemos, ¿no? O el caso de esta persona que creó Apple, Steve Jobs, ¿no? Decimos, siempre andaba vestido de negro para no utilizar su mente en otra cosa que no fuera. Pero yo quiero hacer que mi hijo a las 8 de la mañana en su casa esté con el uniforme bien peinado y todo. Entonces, reflexionemos sobre estos puntos. Si no estamos contradiciendo un poco el hecho de que nos sorprenda por un lado la historia de gente que ha dicho, déjenme ser y yo voy a brillar, y de repente querer poner a mi hijo bajo una serie de hábitos que me parecen a mí lo van a llevar al éxito. Entonces, por eso les decía, primero reflexionemos sobre qué es el éxito y después reflexionemos entonces si realmente con eso estoy explotando yo las habilidades que tiene mi hijo para poderse desarrollar de manera óptima en un ambiente de aprendizaje. Entonces, una vez que ya hayan reflexionado sobre esto, ahora sí, vamos a buscar en la casa un lugar con los menores distractores. Y por distractores, por favor, vamos a procurar todo. Ruido, luz, ambientación. Yo sé que es súper difícil porque a los niños les llama la atención todo. Y si de repente tocan el timbre y ladra el perro y el hermanito llora y se despertó y se empieza todo a volver un caos, entonces imagínense, ¿no? La mamá con el estrés aquí encima, ¿cómo va a controlar todo eso para que no irrumpan pues en la clase que está teniendo el niño? Entonces, en la medida de lo mayormente posible, buscar un lugar sin distractores y adaptarles un lugar para el estudio. Como les decía, puedo yo adaptar un escritorio en un lugar donde le dé más la luz, en donde él se sienta cómodo, y de verdad, nuevamente los invito a reflexionar sobre todas estas cosas que de repente nos impactan a nosotros los adultos, ¿no? Como ¿sabías que en Google trabajan con POF y te dejan dormir a la hora que quieras? Y por otra parte decimos, no, pero tú como niño no, tú tienes que estar con el uniforme y con los ojos bien abiertos al frente de la pantalla. Entonces, no les estoy diciendo, si sus hijos no se quieren conectar, no se conecten. No, no les estoy diciendo eso. Lo que yo les estoy diciendo es, respetemos los estilos de aprendizaje que tenga mi hijo, porque confiemos en eso, confiemos en que son nuestros hijos y en que tienen habilidades ellos para aprender. Así como les recomiendo que busquen un lugar sin distractores, ventilados y con luz para que ellos puedan estar atentos a lo que se da por en línea, también busquen un espacio en donde él se sienta cómodo, en donde él se pueda acostar, se pueda sentar a gusto, como él quiera, en flor de loto, qué sé yo, se pueda acostar, como les decía, boca arriba, boca abajo, y ellos busquen la manera en la que puedan ellos interactuar con lo que les agrada, con digamos, con el objeto de estudio que les agrada, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaba las regletas. Ok, ¿no quieres hacer la suma sentado en la mesa con los lápices y gomas? Entonces, ¿qué te parece si nos tiramos en el piso a jugar con las regletas y vamos resolviendo las operaciones? ¿Sale? Entonces, es buscar, fíjense, esto es como muy interesante porque de repente este punto, el punto 4, nos obliga a que como familia veamos las costumbres que tenemos para estudiar, las costumbres que tenemos para favorecer el mundo académico. Y si de repente no somos una familia que sea mucho de esto, pues nos obliga o nos cuesta un poquito más de trabajo, pero en esta ocasión, en esta situación extraordinaria, debo yo de encontrar un pedacito para todo esto. Punto 5. Dedica el tiempo necesario al aprendizaje. Fíjense muy bien, hay una campaña, por ejemplo, aquí en México que es de leer 20 minutos, ¿no? Y entonces te dicen, leer es muy divertido. Lee 20 minutos al día para que te forjes el hábito de la lectura. Bueno, hoy les digo, depende de que lean, porque si ustedes esos 20 minutos quieren leer, no sé, la reforma energética, pues les aseguro que les va a parecer todo menos divertido.
Pero a lo mejor si ustedes encuentran una lectura que les fascine, que los atrape, pues le van a dedicar más de 20 minutos. El hábito de la lectura no se forma con cuánto tiempo dediquemos o no. El hábito de la lectura se forma cuando yo acerco la lectura correcta a la persona correcta. Entonces, por favor, acerquen lecturas, seas papá, seas maestro, seas mamá, acerca lecturas a tu menor que sepas que lo pueden atrapar. Por ejemplo, quien haya visto la película Historia sin fin, sabrá que lo que atrapó a Bastian es que el mundo de, se me fue el nombre ahorita, de fantasía, el mundo de fantasía se está destruyendo al igual que su mundo. Cuando nosotros vemos la película de Historia sin fin, podemos observar que Bastian es un niño que se cambió de ciudad porque falleció su mamá, su papá tuvo que cambiar de trabajo y en esa nueva ciudad lo meten a una nueva escuela en donde no tiene amigos y sí tiene una bola de bullies encima. Lo están molestando. Entonces para él es un momento muy difícil y el mundo el que él conocía se está desmoronando, al igual que Fantasía. Fantasía es la tierra de la imaginación que se está desmoronando porque los niños ya no leen. Entonces llega un punto en el que Bastian se le olvida comer, se le olvida todo por estar leyendo. Yo les pregunto a ustedes, de los libros o de las revistas o de los artículos o de lo poquito que hayan leído, no importa, ¿qué de lo que han leído les atrapó que ustedes dijeran, wow, es que es un libro buenísimo, es una revista buenísima, es una novela buenísima? Y les aseguro que sin que lo compartan, solamente lo reflexionen de manera muy personal, esa lectura habrá tocado un punto existencial en ustedes. Tan es así lo que estoy diciendo, que por eso muchas veces a los alumnos que están en primaria alta o en secundaria les llaman la atención, sobre todo a los de sexto de primaria, les llaman la atención las historias de vampiros, de licántropos, de monstruos, ¿no? Pues porque, ¿qué creen que sucede justo en esa edad? Uno empieza a cambiar, a uno le empiezan a salir pelos y empieza a convertirse en un monstruo que a lo mejor ya me salieron granos y me empieza a costar más trabajo dormir en la noche y ahora me llama más la atención quererme ir a una fiesta y tener una novia y demás cosas. Empieza a haber un cambio, me empiezo a sentir yo un licántropo, me empiezo a sentir yo un vampiro. Entonces, el hábito de la lectura no se forma con cuánto tiempo esté leyendo yo, ni si estoy leyendo en un lugar súper acogedor y bien lindo para leer. Se dan cuenta cómo el hecho de los hábitos no implica netamente el ambiente, lo que implica es el aprendizaje para la vida, ¿sale? El aprendizaje de la vida. Entonces, por eso les digo, ustedes no teman a indagar en estos tiempos cuál es la mejor herramienta que yo tengo para aprender, porque seguramente esa es la que yo le he transmitido a mi hijo, no solo biológicamente, sino socialmente, psicológicamente, porque mi hijo, desde que nace, soy una figura de aprendizaje para él. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que podemos encontrar entre él y yo? Por eso dedicar el tiempo necesario al aprendizaje va a depender mucho de los hábitos, del ambiente que yo le ponga, y no es que yo les diga, bueno, sí les puedo decir, ¿no? Si su niño está en primaria, pueden tener un tiempo de atención de 30 a 40 minutos, si tu hijo está de secundaria y bachillerato, entre 45 y 55 minutos, y si tu hijo está en la primaria, pues, en el preescolar, perdón, pues unos 20, 30 minutos, pero eso no quiere decir que no pueda hacer más o que no pueda hacer menos. Por tanto, el punto número 6 es no limites tu creatividad. Si a ti como papá se te ocurre alguna forma, alguna dinámica en la que tu hijo sea más flexible para los horarios, de hacer la tarea, alguna forma en la que tu hijo preste más atención o haga con una mejor actitud las actividades de la escuela, por favor, hazla, ¿sale? Aquí no hay límite. Aquí ustedes ponen los límites, ustedes ponen la creatividad, ustedes ponen todo. Solo si les pido, por favor, apaguen televisión y busquen que quienes estén en ese momento con los niños no tengan otros distractores.
Porque de repente los ponemos, por ejemplo, a hacer la tarea o a estudiar en la sala donde están los otros primos, pero los otros primos no están haciendo nada y entonces ellos están jugando un juego de mesa mientras el mío está haciendo las operaciones, pues eso como que no es muy alentador, ¿no? Puede ser un factor bastante fuerte de distracción. 7, como les decía, tome en cuenta las necesidades fisiológicas antes de comenzar y eso nos pasa absolutamente a todos. Y de verdad que el trabajo en línea a veces es como más difícil. Por ejemplo, yo ya tengo 38 años de edad, he sido conferencista bastante buen tiempo de mi vida y nunca había sentido tanta necesidad de tomar agua como ahora que doy conferencias en línea, ¿no? Y es porque tengo que hablar tal vez un poco más fuerte, porque tengo un foco que me está iluminando todo el tiempo, porque tal vez como no me hacen preguntas directamente, hablo más de corrido y más tiempo y entonces necesito tomar más agua. Entonces también habrá que ver, por eso les decía, escuchen a sus hijos, cuáles son las necesidades que ellos tienen. Probablemente se cansen más de estar poniendo más atención a una pantalla. Y estar callados todo el tiempo cuando están en un ambiente que es la casa. Entonces, permitan esta interacción, denles permiso tantito de tomar agua, papás o docentes, tomar agua o levantarse o estirarse. Hay una premisa que yo tengo como profesional de la educación y es, sin movimiento no hay aprendizaje. El movimiento a mí me permite desarrollar la buena comunicación entre las neuronas, ¿sale? Si nosotros limitamos el movimiento, entonces estamos limitando el aprendizaje. Por eso les decía, reflexionen sobre todas estas situaciones, porque de repente justo pareciera que aprender es estar sentado poniendo atención todo el tiempo. Y a veces no forzosamente es, es así, ¿sale? Entonces, ustedes tendrán que ver cuál es la dinámica que en familia se acomoda más. Ahora, ojo, no nada más porque yo les estoy diciendo que por favor no los pongan a las 8 ya bien peinados y con el uniforme, no, con el uniforme no quiere decir que a lo mejor ustedes no digan, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer desayuno a tal hora y tal cosa, entonces a mi familia se adapta más que yo a las 8 de la mañana pueda conectarlo y él ponga tantito atención o lo dejo ahí el tiempo que se requiera en lo que yo estoy aquí atrásito de él haciendo otra actividad mientras le echo el ojo, ¿no? Esa puede ser otra situación, pero por eso les digo, aquí no hay reglas, no limiten su creatividad. Ustedes deben de hablar con sus hijos. Y fíjense, esto va a ser, me voy a brincar un poquito al 8, que ustedes entonces empiecen a priorizar la buena relación que tenemos con los hijos, ¿no? Eh, yo sé que ahorita hay como mucha polémica entre que si los debes de tratar por completamente bien o les debes de maltratar un pequeño poquitín como para que se forjen como hombres y mujeres del bien el día de mañana. ¿Cuál es la situación con esto? Si mi hijo ve que yo respondo más exigencias sociales, yo les hago la pregunta a ustedes. El día que ellos cometan un grave error, porque todos los hijos cometemos graves errores, y si yo como hijo tengo la impresión de que mi papá responde más a las presiones sociales, ¿ustedes acudirían primero con su papá o con su mamá? Véanlo en ustedes. ¿Cuántas veces no llegaron a cometer un error y dijeron que todo el mundo se entere menos mis papás? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quisieran repetir este rol? Si no lo quieren repetir, entonces, por favor, aún en esta situación de la escuela, prioricen la buena relación que tienen con ellos. Escúchenlos, fisiológica, psicológica, mental y todas las maneras que quieran, escúchenlos y compréndenlos. Atiendan sus necesidades, ¿sale? Entonces, puede ser, ¿sabes qué? Me estresa un poco la cuestión en línea porque a lo mejor no puedo hablar, porque a lo mejor no puedo decir tal cosa, porque no puedo tener a mis compañeros de lado, porque no puedo hacer cual cosa. Y ofrezcan una solución. Los papás somos expertos buscando soluciones. Siempre nos las estamos ingeniando para saber cómo le vamos a hacer. Entonces, prioricen ustedes estos cuidados en sus hijos para que ellos el día de mañana, si tienen un problema, los busquen a ustedes. Yo les comentaba a docentes sesiones anteriores, no generen más estrés del que ya puede haber. Entonces, prioricemos sobre todo, sobre lo académico, la buena relación que yo pueda tener con mi hijo, ¿no?
Recuerden, como les decía, que la mejor herramienta para enfrentar el mundo es el conocimiento que se pueda tener sobre de él. Entonces, fíjense muy bien lo que les voy a decir en este punto. Imaginen una situación de estrés. Así, de esas que se sueltan, ¿no? O sea, que si en situaciones normales el hecho de que se te olvide la maqueta termina en drama, ahora imaginen una situación de estas, pero con las clases en línea. Yo les aseguro que si ustedes toman control de la situación y dan una solución, su hijo en un futuro no se va a acordar de lo que era la lección ni qué estaban viendo. Pero sí se van a acordar de cómo ustedes reaccionaron y cómo ustedes solucionaron el problema. Y seguramente lo que va a recordar va a ser, hicimos esto, mi papá me apoyó y el maestro también hizo esto. Y el maestro también puso esta solución. Y de lo académico ni se va a acordar, se va a decir, creo que estábamos viendo algo de cómo respiran los anfibios, pero no recuerdo bien. Yo recuerdo que la situación fue esta. Entonces, como les decía al principio, las propuestas de corte constructivista apuestan apuestan a esto, apuestan a que el aprendizaje está ahí y debemos de saber cómo lo tomamos, ¿no? ¿Cómo respiran los anfibios? Pues a lo mejor en algún momento tu hijo lo investigará, querrá ser biólogo, lo analizará, lo verá, pero él ahorita en tiempos de pandemia habrá aprendido otra cosa. Entonces, como les decía, apostamos a que este aprendizaje haga de él una mejor persona, tenga un crecimiento personal mayor, ¿sale? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, hasta aquí, por favor, no me crean a mí, ¿sale? Actualmente las redes sociales, YouTube, Internet, está lleno de mucha gente que se dice experta y que dice tener la verdad en las manos. Yo quiero ser la diferencia, yo, Fabiola, y yo les digo, no me crean a mí, vayan y busquen. Y esta frase de John Dewey lo dice todo en una educación bajo un enfoque constructivista. Dice, la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Entonces, ¿qué herramientas ahorita de casa puedo hacer yo para que ellos adquieran el aprendizaje académico? ¿Qué técnicas de estudio a mí como papá me han servido que yo le pueda transmitir a mis hijos, ¿no? Y les decía, no me crean, ahí está la UNESCO, allá están los libros, están las presentaciones, está la información. Yo, Fabiola, también solamente soy un facilitador de la información, un facilitador de estas nuevas corrientes, estas nuevas perspectivas que se están dando en el mundo de la educación y que hoy por hoy debemos de llevar a casa. Con esta lámina también quisiera compartirles algo que les decía a los papitos de hoy en la mañana. Es que a veces estamos como tan sedientos de que nuestro hijo sea como non plus ultra, que queremos para ellos metodologías tipo Montessori, pero no respetamos la máxima de María Montessori, ¿no? Y la máxima de María Montessori, una de sus máximas premisas es, no enseñes conceptos, los conceptos están ahí en el mundo y los conceptos son por completo aprendibles. Tú debes de enseñar formas de aprender para que ellos los puedan aprender. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en preescolar lo último que debes de enseñar es el uno. El niño lo va a acabar aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en algunos métodos Montessori dicen, en preescolar nosotros, en tercero de preescolar nosotros vemos el trinomio al cuadrado perfecto. Y entonces uno dice, wow, ¿no? Y mi hijo apenas puede contar del 1 al 5 teniendo la misma edad. Bueno, no se sorprendan, el trinomio al cuadrado perfecto lo ven con un cubo, que lo van ensamblando de cierta forma, y el niño no es que resuelva trinomios ni binomios. Simplemente el niño va aprendiendo cierta lógica de pensar y repensar las cosas que cuando él está en secundaria, él ya tiene las habilidades matemáticas necesarias para poder comprender el álgebra que se va a ver en secundaria. Por eso es tan significativa esta frase de John Dewey, ¿no? La educación es la vida en sí misma, porque la vida en sí misma va a hacer que tú desarrolles habilidades, actitudes, valores. Lo que los adultos necesitamos hacer es encauzar estas habilidades, estas actitudes, estos valores, para que tú tengas un gusto por el aprendizaje a lo largo de la vida. Pero si yo te hago sentir que no aprendes
si yo te presiono de cierta forma por cubrir una exigencia, entonces no las voy a desarrollar en ti. Yo como papá debo de ayudar a buscarte cómo te sientes tú mejor estudiando. Hace rato que yo compartía mi experiencia en la escuela, por ahí me identifico, ¿no? Exacto, eso es lo que yo quiero. Ustedes ubíquense en su educación académica y recuerden todo aquello que no les ayudaba y recuerden todo aquello que sí les ayudaba. Y yo les aseguro que cuando más aprendieron de alguna materia fue con algún maestro súper dinámico y súper divertido que tuvieran. Y que lamentablemente en aquellos tiempos era visto como el maestro barco. Y les juro que al maestro que más les exigía, que era un dolor de cabeza para ustedes y demás, poco aprendieron. Ahorita que lo estoy diciendo, recuerdo que en secundaria mi maestra de física nos hacía ver Big Man, un programa que salía en el 11 de un científico que pues justo explicaba como física y química, ¿no? Pues yo aprendía más de Big Man que de mi maestra porque mi maestra me daba un montón de miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos enseñar? ¿Mediante la curiosidad, la paciencia y el respeto o queremos imponer un conocimiento académico mediante el miedo que también va a perjudicar mi relación con mi hijo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ay, por ahí vi una pregunta, pero no la alcancé a leer, algo de las rutinas. Bueno, ahorita si me hacen favor de pasarme la pregunta que vi por ahí, si no, de todos modos, como les comento, les voy a dejar yo mi correo para que me puedan escribir. A lo mejor no quisieron hacerme la pregunta tan puntual que necesitaban en estos momentos. Yo sé que está por empezar. Ya el 24 arrancamos, si no es que ya muchas arrancaron. Mi contacto está ahí, por favor no duden en escribirme. De verdad yo esto lo hago por pasión. Hasta aquí sería todo de mi parte, les doy muchas gracias. Mi correo, no alcanzo a ver si se ve en esa lámina, pero ¿sí se ve? Sí, ok. Mi correo es ese, fabiola.rodriguez.unam@gmail.com, para que por favor me puedan pedir el material, me puedan seguir en mis redes sociales, comparto información. Por ahí subí un video que está bastante bueno, que son como algunas técnicas de cómo, bueno, este es dirigido para docentes, 18 técnicas infalibles de cómo poder hacer que los alumnos pongan atención. Voy a estar subiendo también información para los papás, ¿no? Algunas cuestiones didácticas que podemos llevar a cabo en casa. Por favor, nunca dejen de buscar información, métanse a Pinterest y ahí busquen información de algunas habilidades que podemos hacer para aprender álgebra, para aprender geometría, para aprender trazo, para aprender demás. Eh, en Facebook me encuentran como Fabifa. Insisto, y quien quiera me puede mandar un correo, le puedo poner ahí la liga de mi Facebook para que me busque. Y si no, de manera personal, por favor, escríbanme así con su caso muy particular y lo que esté en mis manos, yo lo pueda hacer. Por favor, sigan las redes sociales de Luna de Papel para que puedan conocer nuestros materiales y cómo de ahí poder aprender directamente en casa. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí unas pequeñas láminas de este libro. Bueno, ¿ya me estoy viendo en pantalla o todavía no? De la presentación. Aquí tengo mi libro de Una aventura a la lectoescritura de Luna de Papel. Y entonces voy a sacar yo aquí esta lámina en donde estamos viendo la B, la letra B y la letra V. Y entonces con esto puedo trabajar yo, por ejemplo, campos semánticos con los chiquitines, ¿no? Tengo un vaso. Y entonces ahora tú me vas a decir, todo lo que puedo yo vertir en un vaso. Y entonces los chiquitines seguramente me van a decir, pues leche, chocolate, refresco, agua. Entonces todas esas son palabras que después podemos buscar en imágenes y demás. Y como de una palabrita, yo ya saqué un montón de palabras más y otras cosas donde puedo yo trabajar vocabulario, redes semánticas. Por acá otro que se llama Aprendo Script. Y entonces fíjense bien, es muy importante desarrollar observación con la letra script porque de repente les decimos,
Fíjate bien en la letra B, es una palita con un bolito, una bolita, ¿no? Un palito con una bolita, pero ¿cuántas letras no son palita con palito con bolita? Entonces de repente tengo la B, la P, la Q, y mi pobre hijo se está haciendo bolas. Entonces, si ustedes se fijan, trae trazos amplios para que esto después yo lo pueda reproducir en otros, en otros materiales como arena, grenetina, ¿sale? Puedo hacer yo, les decía la sesión pasada, con lodo y con palitos puedo yo aprender, y claro que sí, imagínense un pastelito, ¿no? De lodo puedo yo empezar a trazar la letra Z. Si es que llovió y estoy aburrido ahí en la ventana, la letra Z. Puedo trazar con pintura la letra Z, puedo poner semillas y trazar la letra Z. Entonces, a veces podemos ver nada más, ahí solamente viene un trazo, pero la intención es que este trazo yo lo puedo reproducir en 1000 situaciones más. Me puedo estar bañando con la espuma que se le hace a mi cuerpo, trazar la letra Z. Entonces, ven cómo hay muchas formas de relacionar lo que estamos viendo de manera académica con las situaciones vividas en casa. También quisiera mostrarles este que es de mis favoritos porque pues mi área expertise es el pensamiento matemático. Entonces, fíjense bien, tenemos el clásico concepto en preescolar de muchos, pocos, y entonces esto también lo puedo yo poner en práctica en la casa, aprendiendo a cocinar, levantando los juguetes, acomodando la ropa. Había muchos calcetines sucios o pocos calcetines sucios. Andas mucho tiempo descalzo y ahora en confinamiento más, ¿no? Los niños son libres descalzos, perdón, son felices descalzos. Entonces todos y cada uno de los conocimientos que yo pueda ver de manera académica los puedo relacionar con lo aprendido en casa. No solamente en preescolar, porque sé que a lo mejor por allá hay alguien que nos está viendo de primaria y dice, ah, pues sí, bien fácil, tu libro es de preescolar, muchos, pocos. Pero también podemos ver formas, como les decía, observando la casa, podemos ver incluso cuestiones de desfactorización, ¿no? Acomodando calcetines, así de cotidiano como se escucha. Entonces, si su duda es muy específica, si tienen algo muy específico que a lo mejor no se hayan animado a preguntarme, por favor escríbanme. Les decía, no dejen de seguir las redes sociales de Luna de Papel, porque constantemente estamos subiendo tips, estamos subiendo cápsulas de cómo puedes llevar a cabo esto en casa para que pues este confinamiento y este ciclo escolar lo empieces muy diferente de cómo terminaste el ciclo escolar anterior. Y quienes se empiezan a integrar al mundo académico, pues lo hagan muy diferente, eh, pero también muy divertido y muy dinámico. Nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Fabiola Rodríguez. Espero que me escriban al correo. Y si no, también está el correo de Luna de Papel, que me parece también por ahí lo tienen visible. O escriban al Facebook de Luna de Papel y veremos cómo apoyarlos. Muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo en la distancia.